están aquí. 11:3 dice, por la fe, ¿por qué? Por la fe sabemos que Dios con una palabra creó el mundo. ¿Con qué lo creó? Una palabra. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Imagínate, ¿por qué es tan importante escuchar y estar atentos a la palabra de Dios? Bueno, porque una palabra de parte de Él tiene la capacidad para generar lo que no es que sea. Otra vez, si tienes frío en esta mañana, ¿va? Una palabra que provenga de Dios, seas quien seas, vengas de donde vengas, el estado en el cual tú te encuentres, una sola palabra de Dios tiene la capacidad para crear lo que no es y que sea en este tiempo. Entonces, si en esta mañana tú tienes necesidad en algún área de tu vida o estás pasando un tiempo difícil, por eso debes de estar atento a la palabra de Dios, porque una sola palabra tiene la capacidad de crear, de generar algo. Dice que por su palabra el universo fue constituido. Si todo lo que el hombre ha descubierto en el universo, el sistema solar, las galaxias que ha descubierto, solo por una palabra de parte de Dios fue creado, imagínate qué no puede hacer con nosotros. Dile al que está a tu lado, ¿qué no puede hacer contigo? Dile, ¿qué no puede hacer con tu familia? ¿Qué no puede hacer con tu esposo? ¿Qué no puede hacer con tu esposa? ¿Qué no puede hacer con tus hijos? ¿Qué no puede hacer en tu cuerpo? Una sola palabra. Parece algo absurdo, porque tú dices, son simples letras. Es un libro que durante años la gente ha dicho que es palabra de Dios, pero cuando alguien ejerce fe, dice que por la fe nada más, por la fe en la palabra de Dios, todo fue constituido. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Bueno, entonces, escuchando esto, vamos a proseguir a lo que Dios puso en esta mañana en mi corazón. Y vamos a una escritura. Quiero que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Nunca estaba pensando, estuve recordando, nunca he predicado de esto en los años que llevo predicando. Nunca, es la primera vez. Es la primera vez en 13 años. Nunca he hablado de esto. Pero hace unos días Dios resonó eso en mi corazón. Y vamos a leer 11, 28 al 30. Y dice así. Estamos aquí. Dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi yugo es agradable y mi carga es fácil de llevar. Fíjate. Y hace algunos meses, si no mal recuerdo, yo hablaba sobre yugos, pero hablaba sobre yugos de esclavitud. Pero nunca me había captado mi mirada, mi corazón, que en estas palabras que ahorita acabamos de leer, Jesucristo expresa o habla que cuando nosotros estamos o creemos en Él, también nos es implantado un yugo. Pero el consuelo y la esperanza que la palabra de Jesucristo nos debe de inspirar. Ya me está dando calor y mira, apenas voy entrando. Casi que se va a poner bueno. Dile que está a tu lado, se va a poner bueno. Entonces nunca me había percatado que Jesús también menciona que al conocerlo y al comenzarlo a seguir, no sé cuántos años llevas escuchando su palabra, no sé cuántos años llevas teniendo fe en Jesucristo, en su obra, pero dice que también hay un yugo de parte de Él. ¿Sí estamos hasta ahí? Y algo que yo comencé a analizar, dije, ¿por qué dice Él que es un yugo? Yo tenía un concepto que el yugo solamente era algo que me llevaba al mal o a la esclavitud, a la servidumbre, a la esclavitud del pecado.
Pero Jesús aquí menciona que Él también tiene un yugo. No me traje lo. Ok. Menciona que también hay un yugo de parte de Él. Y yo quiero explicarte un poquito primero para que vayamos entendiendo qué es un yugo. A lo mejor las personas de más edad todavía tuvieron la oportunidad de arar la tierra con yunta. ¿Hay alguien aquí que tuvo la oportunidad de arar tierra o dedicarse a la agricultura y usar una yunta? ¿No hay nadie? Bueno, yo estaba investigando y estaba viendo unos videos. ¿Por qué te voy a explicar esto? Porque para que podamos entenderlo. Entonces, en lo natural o en la yunta se unen. Yo conozco esta palabra, no sé si la entiendas. O sea, mancuernan. Eso lo escuché cuando cuidaba ganado. A mancornar dos becerros o juntarlos, unirlos. Y en la yunta hacen esto con algo de madera. Los prensan de aquí del cuello. Ahorita vas a decir, a mí que me interesa eso, pero ahorita vas a ver. Y entonces, al unirnos, escúchame, yo veía esto en lo natural. Aguanto, no me voy a casar, Y veía esto en lo natural. Y en la yunta, los expertos o los que se dedican a eso, siempre ponen a un buey maestro, le llaman. ¿Quién es ese buey maestro? El buey maestro es aquel buey que ya está experimentado para arrastrar la yunta. Y le ponen el yugo junto con un buey que todavía no tiene la experiencia para arrastrar la yunta. Y tú dices, ¿por qué debe de tener experiencia? Bueno, porque si no, el arado o donde están enterrando la punta que llevan arrastrando comienza a torcerse. Entonces, el buey maestro es unido en yugo. ¿Para qué? Para que le enseñe o jale un poquito cuando el buey inexperto quiera desviarse y comenzar a hacer el arado torcido. Entonces, el buey maestro carga su peso y lo comienza a guiar. Entonces, el yugo, yo investigaba qué significa. Le digo que pensé que era algo malo, pero no, yugo significa pareja en el original. Por eso traje esto. Significa pareja, significa unión, significa unir, significa sumisión. Entonces, cuando leemos esto, ¿qué nos da a entender cuando Jesús dice, hey, acérquense a mí? Fíjate, lo que estamos leyendo es una invitación para el ser humano, una invitación en esta mañana para ti y para mí. Lo que Jesús está haciendo en el versículo 18 nos está invitando. Mira, yo meditaba en esto. En nuestra vida, todo ser humano carga un yugo. Vuelvo a repetir esto. En nuestra vida, todo ser humano cargamos un yugo. Y tú dices, ¿cuál es mi yugo? Bueno, aquello que te ha sometido y que te esclaviza. Eso es tu yugo. Y tú miraste a tu esposo, ¿va? Bueno, pero ahí te va. Todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que nos arrastra, nos forza muchas veces a hacer su voluntad, ese es un yugo que nosotros tenemos. Si el trabajo nos forza demasiado, ese es un yugo que nosotros tenemos. Si en el matrimonio hay alguien que arrastra al otro, bueno, tienes ese yugo y al final el matrimonio es un yugo. Por eso en Corintios a la gente que está soltera le dicen, no te unas en qué. Se lo grabaron, no, está bueno eso, está bien. Eso es lo primero que se debe de grabar un joven. No te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú estás unido a un yugo que no es el de Cristo? Eso te va a someter, eso te va a unir, eso te va a arrastrar, eso te va a llevar donde Él quiere. Entonces, todos en la vida, en cualquier área de nuestra vida, cargamos un yugo. Pero ahora Cristo está soltando estas palabras y en esta mañana nos está recordando. Dice, vengan a mí
los que están cansados. Hay veces los yugos en la vida nos cansan. La enfermedad puede ser un yugo y te cansa. Llega un momento donde tú dices, bueno, ¿qué está pasando conmigo? El estado emocional, hay veces crítico en nosotros, nos cansa. Llega un momento en que nos cansa. Pero Jesús hace un cambio, fíjate, hace un cambio y por eso llamó mi atención. Dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. En su versión dice, trabajados. Está haciendo una invitación. Cuando alguien no conoce al Señor, viene en este estado. Por más que diga que viene bien, viene agobiado y viene cansado, viene trabajado. Por eso no hay una satisfacción. Toda persona que tiene en su vida cansancio y agobio y trabajo, viene en un estado cansado, mal. Entonces hace una invitación, dice que yo les haré descansar. Dice, acepten mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo, fíjate lo que nos está diciendo, encontrarán descanso. Y tú dices, pero yo ya conozco al Señor. Tú puedes decir, yo ya conozco al Señor. Pero escúchame, tristemente, muchas veces aún dentro de las congregaciones, creemos estar unidos al yugo de Cristo, pero estamos unidos a otros yugos. Y por eso Jesús dice, les invito a que acepten mi yugo. Y ahorita vamos a ver exactamente qué es el yugo de Cristo. Hemos visto y he escuchado muchas predicaciones respecto a yugos de esclavitud, yugos de esto, yugos del otro, pero el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque si casi la mayor parte de las escrituras nos dicen que los yugos nos esclavizan, ¿por qué Jesús dice, pónganse el mío? ¿Por qué él dice, únanse a mí, háganse pareja conmigo, sométanse a mí? Ahora poco el pastor, creo hace 15 o 8 días, habló sobre la obediencia. Y de repente nos preguntamos, ¿por qué nosotros, o sea, decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos, yo quisiera obedecer las leyes de Dios, pero encuentro algo que como que no me permite obedecer, como que no me permite caminar con el Señor. Me gusta. Hay veces cuando venimos llegando a una congregación y dice, me gusta lo que escucho ahí, me gusta la enseñanza, pero como que de repente me jaloneo. De repente los yugos que traía, yo cargaba muchos yugos cuando venía llegando aquí. Y que para quitármelos del cuello, todo aquello que me arrastraba, tiene que haber un precio para zafarme de eso. Y yo decidir voluntariamente el decir, yo me pongo el yugo de Cristo. Yo me hago pareja con el Señor para poder caminar con Él y arar. El yugo de Cristo nos va a enseñar a cómo arar en nuestra vida. ¿Para qué aran? En lo natural, ¿para qué se ara la tierra? Para sembrar y de ahí cosechar y de ahí proveer. Pero si nosotros aramos mal, no hay cosecha. Entonces es necesario unirnos al yugo de Cristo. Pero vamos a seguir. ¿Qué es el yugo de Cristo? El yugo de Cristo lo vemos en Lucas 9:23. Y ya vamos a empezar duro aquí porque se nos hace tarde. Lucas 9:23. Si nosotros queremos deducir qué es el yugo de Cristo, ¿por qué Cristo nos invita a ponernos en su yugo? Y deducimos esta palabra, mira, dice, el que no está conmigo está en mi contra. Y el que... 9:23. Después Jesús les dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, ¿cuántos quieren seguir al Señor? Él está diciendo ahí, parafraseado, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser pareja conmigo, si alguien quiere unirse a mí,
Si alguien quiere acercarse a mí, eso es una palabra un poco dura, pero ahorita vas a ver. Pero ¿por qué Jesús dijo que era fácil? Porque esta escritura cuando la leemos dice, ¡ala, no, qué bárbaro! Sí se pasó de lado Jesús. Sí, porque cuando tú escuchas esto, mira, ahorita vamos a seguir leyendo, pero ahorita vas a entender. Dice, alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar. Esa palabra es fatal para el ser humano. Esa palabra nos da en la torre a todos los que existen en esta tierra. Dice, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar. Y tú dices, eso casi suena imposible. Cuando yo llegué aquí, había cosas que me sonaban imposibles quitármelas. Yo decía, ¿cómo voy a renunciar a eso si a mí es agradable? ¿Cómo voy a renunciar y voy a ponerme el yugo y voy a comenzar a caminar con él? ¿Cómo voy a renunciar a mi voluntad, a mis deseos? Sí, pero yo ya había decidido. Te voy a decir algo. El yugo de Cristo tú lo decides si te lo pones o no te lo pones. Es como cuando alguien se cae. Voy a profetizar, Manuel. Por algo te... al Señor. Mira, vamos a ponerlo así para que lo vayamos entendiendo. Mira, hasta despertaron porque escucharon muy. Dale, va. Es lo mismo. Por eso el Señor comparó mucho la relación entre la iglesia con Él y un matrimonio, o un hombre y una mujer cuando se unen. Esto nosotros hay veces, o los que se casaron, lo tomamos muy sencillo. Dicen, ¿quién es padrino de lazos? Y en la emoción tú te pones el lazo. No sabes muchas veces ni lo que estamos haciendo. Pero lo que están diciendo a través de este acto, que deciden unirse, y esto les mantendrá simbólicamente unidos. Cuando tú y yo decidimos comenzar a buscar al Señor, yo decido, yo tengo mi voluntad, tengo libre albedrío. Yo le estoy diciendo a Él, me uno a ti. Tú eres el buen maestro y yo voy a aprender de ti. Por eso Jesús decía, pónganse mi yugo para que yo les enseñe cómo arar en esta vida, cómo trabajar, cómo hacerlo, para que no se canse. Cuando alguien se une, está diciendo, como él, como cabeza de familia, que sería, sin ofenderte, el buen maestro, ella, por eso, fíjese la comparación, es tan sencillo entenderlo. ¿Por qué le dice a la mujer, sométete a tu marido? A esto le va a doler también, ni modo. Así está escrito. ¿Por qué le dice? Porque él lo puso como cabeza de familia y es el buen maestro. Ella tiene que seguir. Si no se sigue, párense los dos, man. Híjole, no hubiera venido, dice el hermano. ¿Por qué hay tanto problema? Y yo no sé, ahí va en los matrimonios. No mucha fuerza, por favor, tranquilo. Tú jálate tantito para acá y tú jálate para allá. Jálense tantito más. ¿No? ¿Qué siente? Ve, ¿por qué hay tanto matrimonio que se está? Porque hay un buen maestro. O está, escúchame, ahí le va, porque también los hombres después, no, sí, pues nos tienen que seguir, pero ahí te va. Pero ¿qué tal el buen maestro? Está jalando mal. Otra, el buen inexperto no ha querido someterse al buen maestro. ¿Por qué hay tanta problemática? Porque nos unimos en un momento, pero no queremos, no entendemos que el yugo que nos pusimos es un yugo. Quiero que te saques la idea de que el yugo es malo. Los yugos no son malos. Ya lo llegué a entender. El yugo de Cristo no es malo.
Pero lo único que nos pide es que nosotros entendamos que si yo me uno a un yugo, yo tengo que caminar con ese yugo. Ahora los dos caminen al mismo sentido. ¿Sienten problemas? ¿Verdad que no sienten problemas? Mira, hasta las manos se agarraron, camínenle. Eso es todo, así debe de ser. Dale un aplauso al Señor. Mira, facilito de caminar. ¿Le lastima el cuello? No, para nada. Para nada. No. ¿Sí o no es tan fácil? Entonces pueden sentarse tantito. Y así van a caminar. ¿Ya viste? Entonces, cuando Jesús nos invita, hey, pónganse mi yugo, acéptenlo. Él está diciendo, únanse a mí y estén conscientes de que si ustedes al unirnos en yugo y comenzamos a arar en esta tierra juntos, la vida se te va a hacer más fácil, menos complicada y vas a tener menos problemas. Cuando tú y yo comenzamos, lo que decía el pastor, a intentar hacer lo que nosotros deseamos y no la voluntad de Dios, comenzamos en una batalla. Porque el Señor te dice, hey, jálate para acá, y tú dices, no. El Señor nos dice, hey, no odies, y tú sigues odiando, tú te estás jalando. Y comienza la problemática en nuestra relación con Dios. Por eso Jesús hacía la invitación, hey, tienen que entender, pónganse mi yugo, los invito. Yo creo que la última vez que prediqué repetí mucho esto. Lo mejor que me ha pasado en la vida es haberme puesto el yugo de Cristo. La vida se me comenzó a ir así y no me las trueno, pero comenzó a irme la vida así. Y tú dices, pero entonces no has enfrentado problemas. Sí, pero hay un buen maestro. En el arado muchas veces cuando se clava el arado y van arrastrando hay algunas piedras, pero el buen maestro sabe cómo trabajarlas y sacarlas. En la vida, cuando tú te unes a Cristo, la vida comienza a relajarse. Si tú no estás viviendo así, tal vez te estás jaloneando con el buen maestro. Tal vez tú has dicho, sí, Señor, entra a mi vida, pero en algunos momentos en tu vida has dicho, pero aquí no. Aquí no ares mucho, porque siento que me está lastimando. No, mira, si tú sientes pesado el yugo de Cristo, tal vez es porque hemos actuado en rebeldía. Porque el vivir una vida con Cristo es sencilla. Él lo dice ahí. Mi yugo, ¿qué dice? Es fácil. O sea, dice, vivir conmigo, caminar conmigo, unirte a mí, hacer pareja conmigo, se te va a hacer fácil. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros muchas veces batallamos para caminar con el Señor? Por el corazón que tenemos muchas veces. Porque, hablando de matrimonio, ¿por qué los matrimonios muchas veces se batallan? Porque se pusieron el lazo una ocasión, pero no entendieron lo que estaba haciendo. Que tenían que caminar, así como los hermanos se agarraron la mano. Tenían que caminar así, entendiendo que ni él se puede ir a su voluntad, ni el otro para acá. Tienen que caminar al mismo sentido. Si alguien dice, es que yo quiero ir a la izquierda, yo quiero ir a la derecha, se tienen que parar y ponerse de acuerdo. ¿A cuál primero vamos? ¿A la izquierda o a la derecha? Pero no podemos uno a la izquierda y otro a la derecha porque tenemos el yugo puesto. Y con el Señor es lo mismo. Cuando Él invita, dice, mi yugo. Y dice, y hasta entonces, escucha, ¿por qué a veces no encontramos descanso, mano? Mira, es una tristeza, discúlpame, pero te lo voy a decir. Es una tristeza ver a creyentes que están viviendo en un estado al igual que cuando no conocían al Señor. Eso no es bíblico. Toda persona que conoce al Señor y acepta el yugo de Cristo comienza a cambiar su vida. Comienza a decir, no, mi vida comenzó a cambiar desde que conocí al Señor. Ayer escuchábamos, aquí está, el hermano Artemio. Yo me quedé impresionado con lo que él estaba contando de la vida pasada que llevó. Yo nunca lo había escuchado. Yo he escuchado 2 o 3 palabras que ha dicho de su testimonio, pero ayer que tuvimos un tiempo aquí y estaba diciendo las situaciones que vivió, y mi esposa dice, oye, qué bárbaro, mira, se ve el hermano así bien tranquilo.
Se ve que no mata ni una mosca. Y hay veces, escúchame, hay veces todos los que estamos aquí, mira, voltea a ver que está a tu lado, vea que tiene cara de ángel. ¿Eh? Pero que hay algunos que sufrimos una transformación porque un día aceptamos caminar con Él, unirnos a Él. Y de repente a todos nos puede pasar, Señor, pero como que no me jales mucho. Porque siento que aquí está la... Pero vuelves en sí y dices, no, mira, yo te voy a decir algo, amado, en esta mañana. El caminar con el yugo del Señor te conviene. Y me conviene. Yo tenía una idea errónea antes de conocerlo. Por eso yo no me quería meter a una iglesia. Yo tenía esta idea. Antes de entrar a esa puerta, tenía esa idea. No sé de dónde rayos la saqué. Pero, o el diablo me lo metió en la cabeza, no lo sé. Pero yo tenía la idea que antes de entrar a esa puerta, había alguien que yo consideraba ha de ser el pastor. Y que antes de entrar a esa puerta, el pastor en turno, no, claro, no conocía al pastor Tomás, iba a sacar así como un pergamino. ¿Ah? Y cuando yo iba a dar el paso para meterme, lo iba a extender. Y me iba a decir, si vas a entrar aquí, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro, no hagas el otro. Y entonces yo iba a retroceder mi paso, ¿no? ¿Por qué tenía esa idea? Escúchame, porque hay veces hemos reducido el evangelio y la palabra de Dios a leyes, a normas nada más. Y te voy a decir algo. El evangelio y la palabra de Dios no solo son normas, es poder de Dios para transformar el corazón. El evangelio y su palabra no simplemente son normas. Mira, a mí aquí nadie nunca, hasta ahorita, nunca me ha dicho, ni el pastor, nunca se me ha acercado, nunca me dijo, hey, deja de beber, hey, deja de hacer esto, nunca me ha dicho. Sino que yo voluntariamente decidí caminar, emparejarme con el Señor, unirme a Él, someterme a Él y la vida comienza a cambiar. Pero dice, ¿pero de dónde? Al final vamos a ver cómo. Porque pareciera que para eso nos falta fuerza. Es decir, pero ¿cómo le hago? O sea, decía Pablo, sí quiero hacer el bien, pero muchas veces me encuentro haciendo el mal. Y la invitación que nos hace, Jesús nos explica y dice, te conviene, tú encontrarás descanso. Tú encontrarás paz. Tú encontrarás gozo en medio de tiempos difíciles. Tú encontrarás tranquilidad, tú encontrarás provisión porque te has caminado con Él, estás caminando con Él, estás arando en esta tierra desértica, pero junto con Él. Lo más peligroso que puede hacer un ser humano es quitarse el yugo de Cristo y comenzar a querer arar por su propia cuenta. Por eso hay tanta problemática en la sociedad y en la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano ha dado la espalda al Señor y ha dicho, yo no quiero tu yugo. Aunque me ofrezcas descanso, aunque me ofrezcas reposo, aunque me ofrezcas el bien, yo decido caminar por mi propia cuenta. Y tú tienes que entender eso esta mañana. Mientras tú decidas caminar por tu propia cuenta, te generará problemas y cansancio. Te generará problemas de todo tipo. Y tan solo ve tu vida pasada. Lo que yo les he contado, ¿por qué se hizo un desorden en mi vida? Porque rechacé el yugo del Señor. Porque dije, no me quiero unir a ti. No quiero caminar contigo. Yo siento que tengo la habilidad y la capacidad para dirigir mi vida. Te voy a decir algo, por si no te has dado cuenta, mi estimada persona o hermano, persona que estás aquí. Tú no tienes la capacidad para dirigir tu vida. Entonces, tú me estás diciendo tonto. No, el ser humano por naturaleza es torpe para caminar en esta vida. Por eso hay tanto problema. Disculpe, van a decir, ay, qué duro es esto. Pero es así la vida. El que te habla es exageradamente torpe para tomar decisiones en esta tierra. De verdad. De verdad. Y por eso Cristo
invitaba y decía en Lucas: hey, si tú me vas a seguir, tienes que estar consciente que tienes que ponerte mi yugo. Pero al ponértelo te dice y te da esperanza. Pero si tú decides hacer eso, vas a encontrar descanso. Si tú decides ponerse ese yugo, te dice: hey, vas a encontrar descanso. No vas a vivir como vivías antes. Todos hemos enfrentado situaciones difíciles en la vida. Y un día yo le preguntaba al Señor: Señor, estaba pasando un tiempo difícil en mi vida. Y le dije: Señor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gente que te rechaza y no quiere conocerte y los que hemos decidido buscarte? ¿Cuál es la diferencia si nosotros también padecemos? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que asiste a una congregación, escucha tu palabra, te busca, ora, adora, pero seguimos también muchas veces pasando dificultades? Y la respuesta de él me dijo: la diferencia es esta, que ahora tú puedes tomar esperanza y ánimo porque yo estoy caminando contigo. Y tú dices: ¿y eso de qué me sirve? Te voy a decir de qué te sirve. Porque al tener esperanza y el tener ánimo y el tener descanso, vas a tener la fuerza para continuar aún en tiempos difíciles. Y Dios te sacará adelante. No importando lo que te esté aconteciendo, pero ahora te has puesto el yugo de Cristo y estás caminando con Él. Y en las dificultades, en el fuego, en el agua, en todo lo que acontezca en tu vida, Jesucristo va a estar ahí. La diferencia entre aquellos que creen y los que no creen es que los que no creen buscan respuesta en otros lugares, buscan respuesta en los vicios, buscan respuesta en los psicólogos, sin ofender, buscan respuesta por todos lados. Pero hasta que alguien decide ponerse el yugo de Él, emparejarse con Él, la vida comienza a ser diferente. Todo comienza a ser diferente. Si tú no lo has hecho y tú dices: yo sí he venido, pero nunca he decidido realmente caminar con Él, nunca he decidido ponerme ese yugo. Volvamos a Lucas. Lucas 9. Dice: después Jesús le dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. Nos conviene renunciar a nosotros. De verdad, a mí en lo personal me ha sido conveniente renunciar a mí. Es una batalla constante. Es algo que constantemente nos trata de golpear. Pero el renunciar a nosotros nos es conveniente. El renunciar a decir: yo voy a hacer mi propia voluntad. La clave de la obediencia al Señor es ceder nuestra voluntad. Vuelvo a repetirte, lo que el pastor hablaba: tenemos que obedecer para que venga bendición. Pero ¿cómo obedezco? Cede tu voluntad. Cédelo. Si la palabra de Dios te indica una instrucción, yo voy a ceder. No me gusta mucho lo que me está diciendo, porque yo creo muchas veces que no es así, pero voy a ceder mi voluntad. Voy a renunciar a lo que mi corazón desea hacer. Por ejemplo, alguien te hiere. La palabra de Dios, ¿qué dice que hagas? Ni repetirlo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pero dentro de tu corazón, así sinceramente, cuando alguien nos hace algo, ¿qué es lo que desea? Vengarte, ¿sí o no? Suéltalo. Así te libera. Es la verdad. Alguien que me diga: me hirieron, me siento feliz, me siento bien, te quisiera abrazarlo. No, lo primero que, a ver, ¿cómo rayo le voy a hacer algo también para lastimarlo? Esa es la naturaleza del hombre. Pero Jesús nos dice: hey, renuncia a ti mismo. ¿Qué es renunciar a mí mismo? Ay, aquí lo siento. Y si es grave la herida, más lo quieres ahorcar. Pero Jesús nos está diciendo: ponte mi yugo. ¿Qué es poner el yugo? Renuncia a ti mismo. Déjame que yo te guíe. Déjame que yo te guíe. Hay otra palabra que a mí me escandaliza mucho. Me escandaliza. Yo hace poco estaba haciendo una prédica de eso, donde dice: no te canses de hacer el bien.
Y después dice, no pagues con el mal que te hicieron, con mal, sino págale con... Es una locura. Es una locura eso que está escrito. Cuando tú lo ves, dices, no hombre, yo qué rayo voy a andar haciendo eso. ¿Cómo que si me hacen mal yo voy a pagar con bien? Es contrario a mi naturaleza. Pero ponerse el yugo es decirle a Cristo, es contra mi naturaleza, pero pues si tú lo dices, voy a llevarle, voy a darle un abrazo y un beso hasta en la frente. Lo voy a hacer. Me voy a dejar jalar. Voy a dejar, Señor, me está costando. Voy a dejar que me arrastres allá con aquella persona y voy a ir a decirle, perdóname, y te perdono. ¿Por qué hay tanta problemática emocional dentro de nosotros? Porque no hemos renunciado, no nos hemos puesto ese yugo. El decir, Señor, me voy a dejar jalar por ti. En los matrimonios, ¿por qué se tarda mucho tiempo muchas veces? ¿Por qué no queremos hacer eso? Seamos sinceros. Si tienes a tu marido y ya oíste, es por eso. Yo he contado que yo conocí un matrimonio, escúchame. ¿Por qué nos metemos tanto por eso? Porque en sí, una vez me dijeron, yo pregunté en un congreso, escúchame, pregunté en un congreso de jóvenes que íbamos y hacían preguntas y respuestas ahí los pastores y hacíamos una notita y los echábamos en un bote y allá enfrente iban sacando las preguntas y para casual tocó la mía, pero nadie sabía, claro, se hacía, éramos un montón de jóvenes. Y entonces mi pregunta era, ¿cuándo es el momento que yo estoy listo para casarme? Yo hice esa pregunta y la sacaron. Y dije, estoy listo para escuchar la respuesta. Y entonces un pastor, creo que fue el pastor no me acuerdo cuál de ellos. No había un invitado, pero no me acuerdo quién dio. Creo que Alejandro Escobedo. Y dijo esto: el que hizo esta pregunta, yo le voy a dar una respuesta, es fácil. Tú estás listo para casarte cuando estés dispuesto a renunciar a ti mismo por hacer feliz a otra persona. Y dije, no estoy listo todavía. ¿Qué me estaba diciendo? Cuando tú tengas bien enganchado el yugo de Cristo, cuando tú estés caminando y aunque te arrastre para un lado, tú lo hagas y cedas, entonces vas a estar listo. Porque una de las cosas más difíciles para el ser humano es la convivencia los unos con los otros, porque somos diferentes. Y por eso el Señor invita y dice, renuncia a ti. Mientras tú vivas en ti mismo, no vas a poder hacer nada en la vida. Pero el día que comiences a renunciar, mira, vas a sentir de repente un poco feo, pero yo te voy a estar dando descanso. Mi presencia va a estar sobre ti y te va a estar dando descanso. Y te va a estar dando descanso. Por eso a Moisés le dio esa respuesta. Le dijo, mira, como Moisés se humilló y dijo, mira, si tu presencia no va conmigo, no me saques a ningún lugar. Y él estaba diciendo, mira, yo estoy renunciando a mí mismo. Yo no tengo capacidad para dirigir a este pueblo. Fíjate lo que estaba haciendo Moisés. Y la respuesta le dijo, yo te voy a dar descanso. ¿Qué le estaba diciendo? Te estás enganchando mi yugo, Moisés. Bueno, entonces yo te voy a dirigir en el desierto. Tú en esta mañana tienes que renunciar a algunas cosas y decirle, Señor, yo he luchado con mi propia fuerza. Yo he querido arar la tierra y muchas veces ha sido pedregosa y no lo he podido hacer. He hecho un mal trabajo. De verdad, tiene que llegar el ser humano a un punto. Tenemos que llegar a ese punto de decir, la verdad, necesitamos ceder a Dios. Ceder mi corazón, ceder mi vida. Es decir, yo renuncio a dirigir mi propia vida. Parece absurdo, pero yo lo voy a hacer. Si tú me estás pidiendo alguna instrucción, como decía el pastor, las cosas que están escritas, yo voy a comenzar a ceder. Voy a comenzar a renunciar. Y después dice, aceptar la cruz. Ay Dios, eso cuando hablan de la cruz. Aceptar la cruz y seguirme, dice. ¿Qué es aceptar la cruz?
es ponerse el yugo del Señor. Yo acepto. A veces lo que está escrito nos parece algo absurdo en nuestra vida. Pero si está escrito así y tú lo haces y yo lo hago, ¿qué crees que pasa? Nos beneficia. ¿Por qué hay tantas veces tantos yugos de falta de perdón, tantos yugos de enfermedad por no querernos poner el yugo de Cristo? ¿Por qué hay tanto divorcio? Por no quererse poner el yugo de Cristo. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros lográramos entender esto, la vida nos cambiaría. Su yugo es fácil. El amancornarme con Cristo, el unirme a Cristo, me facilita la vida. Yo de verdad, a lo mejor porque no lo viví, pero yo siempre le he dicho a mi esposa, tú tuviste uno de los más grandes privilegios en la tierra. Y me dice, ¿por qué? Porque tú creciste desde pequeña y te comenzaron a enseñar Biblia, cantos y todo eso. Desde pequeña te empezaron a instruir para que tú llegaras a un punto y dices, yo cedo a Cristo, a caminar con Él, a ponerme su yugo. Y te evitó eso, tantos problemas, tantas cosas que pudiste haber pasado. Y yo le he dicho siempre, tú deberías de ser una de las personas más agradecidas sobre la tierra. Porque todos aquellos, por alguna razón que desde pequeño no nos enseñaron a ponernos el yugo del Señor, tenemos muchas veces tantos problemas y llegamos al Señor con tantas cosas porque nunca nos indicaron. Pero si tú ya has caminado y has estado aquí durante 10, 15 años, pero sigues viviendo esa vida como antes, quiere decir que tú no has aceptado el yugo del Señor. Y en este día tú tienes que comenzar a aceptarlo. Y yo te voy a dar 2 ejemplos. Ya voy a terminar. Esto es rápido, 2, 3 palabras y nos vamos. Bueno, eso digo. Te voy a dar 2 ejemplos. Y a mí me impresionó uno. Y te voy a dar primero ese por si no alcanzo el otro. Analicé esta historia que yo sé que tú la has visto. Vamos a Marcos capítulo 2. Versículo 13. ¿Estamos ahí? 2:13. Y fíjate, es el llamamiento de Mateo o Leví, como lo quieras ver. Y yo estaba meditando en su llamamiento. ¿Por qué me metí más en él? Porque traigo el otro, el de Pedro. Pero la invitación que le hace Jesús a este hombre, ¿por qué me clavé tanto en ello? Yo te voy a contar un poquito el trasfondo de quién era Mateo o Leví, como lo quieras llamar. ¿Quién era? Este hombre era un famoso publicano o recaudador de impuestos. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Para que entiendas un poquito, porque se nos hace fácil cuando leemos la Biblia. Y tú ves que llama a Pedro, llama a Juan, llama a Mateo, llama a todos los discípulos. Y ellos dice, y les dijo, síganme. Y ellos dejaron todo y se fueron. Como que si fuera como comer enchiladas, no. La escritura nada más redacta así. Dice que Jesús le dijo, síganme. Y ellos agarraron y se fueron. Como que si fuera algo muy sencillo. Pero yo estaba en lo que leía y estudiaba esta parte de cómo fue su llamamiento. Escúchame, este hombre que era un publicano, que era un cobrador de impuestos. Bueno, este hombre era un judío. Quiero que vayas entendiendo. Todo lo demás, si quieres, olvídalo. Capta esto. Ahí te va. Entonces, este era un cobrador de impuestos. Era judío. Escucha. Pero había personas judías en ese tiempo, porque en ese tiempo los judíos o los israelitas estaban sometidos a Roma.
Para que me entiendas, eran esclavos. ¿Ah? Estaban sometidos, gobernados por Roma, y no podían hacer nada si Roma no se los permitía. Pero había algunos judíos, no sé cómo rayos le hacían, pero se acomodaban en el gobierno de Roma. ¿Y qué chamba les daban o qué trabajo? Cobrarles impuestos a sus compatriotas. Qué mala onda, ¿no? Le cobraban impuestos a su propia gente, mandados por Roma. Entonces, a todos ellos, los judíos que no tenían un puesto en Roma, les tenían un coraje pero tremendo, porque decía, ustedes son traidores, porque le están sirviendo a Roma y nos están cobrando a nosotros mismos, que somos iguales que ustedes. Entonces Mateo se encuentra en esa posición, pero como ellos tenían una posición en el gobierno, tenían protección. ¿De quién? Del Imperio Romano. Entonces, humanamente, Mateo o Leví estaba ¿qué? Bien. No tenía ninguna necesidad. Estaba bien acomodado ante autoridades de la tierra y estaba bien acomodado en la economía. Y su familia no estaba padeciendo lo que los demás judíos estaban padeciendo. Pero cuando se presenta Jesús por ahí, por donde él estaba. Vamos a leerlo un poco. Dice, Jesús salió otra vez hacia la orilla del lago. Toda la multitud lo siguió y él les enseñaba. Jesús iba caminando, escúchame, y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. O sea que Jesús iba ahí, dice, pasando por ahí, y de repente, yo te voy a decir algo. Algo observó en el corazón de ese hombre. Jesús, el Señor, siempre está observando el corazón de nosotros. Él no observa lo físico. Él siempre se va al corazón. Tú puedes juzgarme a mí, yo puedo juzgarte a ti, pero no sé lo que se encuentra en tu corazón. Tú puedes decir, Rodolfo está más mal que yo. Solo Dios conoce mi corazón. Yo puedo decir, él está más mal que yo, pero solo Dios conoce el corazón. Y dice que Jesús iba pasando y de repente su mirada de él volteó y vio a Leví. Pero los demás dijo, pero es un cobrador de impuestos, es un traidor. Pero él le pegó la mirada. Y yo te voy a decir algo, tú ya tienes una ventaja. Dile a que está a tu lado, tú ya tienes ventaja. Ya nada más es cuestión de una decisión que tú y yo tenemos que tomar en este día, radical en nuestra vida. Tú ya tienes ventaja. La persona que acaba de llegar tiene una ventaja. Por alguna razón ellos tomaron la decisión de invitarle. Ayer me decían, una persona me dijo, yo platiqué mi testimonio de cómo me convertí al Señor o cómo me alcanzó. Y me comentaba, y esa persona decía, es que yo siento que son coincidencias de la vida. Así me dijo. Y yo empecé a reír y yo dije, no puede ser. Si son coincidencias, le digo, bueno, pues llevo casi viviendo 14 años de coincidencias en mi vida. Digo, ¿tú cómo puedes explicar que el día de hoy, a mis 22 años, era una persona alcohólica? Una persona que se dedicaba a hacer situaciones que no debía de hacer. Una persona que estaba hundida y no sabía qué hacer. Y al otro día se encontraba con un micrófono anunciando que Jesucristo podía transformar la vida de la gente. ¿Qué explicación le puedes dar cuando alguien tú lo ves en ese estado, como lo que ayer contaba el hermano Artemio? ¿Cómo puedes explicar qué sucedió dentro de su corazón? Esa persona simplemente decidió un día decir, me uno, me emparejo a Cristo y camino con Él, aunque me cueste, aunque sienta muchas veces que no es fácil, pero Él me está diciendo que es fácil. Y entonces Leví está ahí. Y yo me imagino que cuando Jesús le suelta la palabra y le dice, sígueme, yo siento que se le revoloteó todo aquí adentro y pasó por su mente y dijo, voy a perder mi posición en el gobierno. Tal vez mi familia empiece a padecer porque voy a traicionar a Roma. Tal vez hasta el Imperio Romano me persiga porque van a sentir que yo los traicioné por seguir a Jesucristo.
Tal vez todo el dinero que yo he acumulado o mi nivel económico decaiga. Pero algo había visto en Jesús. Algo le había impactado, y eso es lo que tiene que acontecer en nuestra vida. Algo había acontecido dentro de él con la simple palabra que le dijo: ven y sígueme. Por eso yo siempre he recalcado eso. Una palabra nada más que tú recibas de parte de Dios, revelada a tu corazón, te puede cambiar la vida para siempre y sacarte del hoyo donde tú te encuentras. Seas quien seas, estés como estés. La palabra de Dios tiene el poder de transformar el corazón del ser humano. El evangelio es más que palabra. El evangelio es poder. La palabra de Dios es poder. El Dios al cual servimos es poderoso para transformar el corazón de las personas. Y tú dices: pero entonces, ¿por qué muchas veces yo veo mi vida, veo a otro que no ha cambiado? Tiene que ponerse el yugo primero. Tiene que aceptarlo y decir: yo voy a caminar con él. Pero estoy viendo las cosas, pero yo sigo caminando. Y le vi, quiero imaginar dentro de él, cuando le suelta esta palabra: ven y sígueme. En cuestión de segundos en su mente pasó: voy a traicionar al imperio romano. Tal vez sea un prófugo para toda mi vida. Tal vez exponga a mi familia. Pero algo siento aquí adentro con las palabras que Jesús me ha dicho. Algo siento, algo está pasando dentro de mí con las palabras que recibí. Simplemente le dijo: ven y sígueme. Le estaba diciendo: ven y ponte mi yugo y te voy a enseñar a caminar en la vida. Y yo me imagino, quiero imaginar un poco más. Él viene y lo sigue. Pero después se encuentra y más con Pedrito Fíjate, eso no lo analizamos. Nosotros creemos que lo siguió y se le hizo fácil y después abrazó a Pedro. Yo imagino que Pedro, cuando lo vio: ¿por qué lo llamaste a él? Estás viendo que nos traicionó y hasta a mí me ha cobrado impuestos. Y aquel porque Pedro traía una espada, por eso la sacó el día que le cortó la oreja. De una vez me lo he hecho, ahorita que lo tenemos entre nosotros. Y Mateo o Leví, con la simple palabra que le soltó y dijo: ven y sígueme, él se armó de valor. Él dijo: yo voy a renunciar a mí mismo. Voy a renunciar a todo esto que tengo. Voy a ponerme el yugo del Señor y voy a comenzar a caminar con él. Y te podría contar de todos los que le llamó. Está Pedro, está dedicado a la pesca, tiene una rutina, una vida, tiene su forma de vivir. Su forma de vivir era: me la paga. ¿Cierto o no? Así es, así era él. Pero se encuentra con Cristo y le dice: por eso a él fue el que le soltó la palabra. Pedro tenía sus dudas sobre el perdón, ¿cierto o no? Porque por eso se atreve a decirle al buen maestro y le dice: oye, estoy sintiendo el yugo un poco difícil. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y a Pedro es el que le suelta y le dice: 70 veces 7. Y Pedro, yo me dije: no puede ser. ¿Y entonces qué hago con esta espada? ¿Qué hago con esto? Y hay tantas cosas en nuestro corazón las cuales no hemos querido renunciar a nosotros. Hay tanta necedad muchas veces dentro de nosotros y tanta terquedad que nos están perjudicando nosotros mismos. Tienes que ceder. Te voy a decir algo. Póngame atención. El ser humano batalla mucho con el pasado. Siempre. Es que yo batallé, te digo. Yo lo he contado. Yo veía, por ejemplo, los que tocaban aquí o así. Y claro, ellos intentan, creo yo, buscar a Dios y todo eso. Pero yo los veía así como de... No le traje flores a Carlos un día porque dije: no se vale la idolatría. ¿Es verdad? Pues yo dije: no, o sea, eso es inalcanzable. Pero te voy a decir algo. No es que menosprecie el servicio al Señor, pero te voy a decir algo. Porque yo no podía creer que Dios podía hacer algo conmigo.
Hasta que llegué a entender, dije, si yo cedo a lo que Él me está diciendo, si yo me pongo ese yugo y camino con Él, Dios puede hacer algo conmigo y Dios puede hacer algo contigo. Simplemente es decir, decido confiar en ti. Pedro, con todas sus batallas de preguntar sobre el perdón, dijo, yo voy a caminar con Él. Yo voy a caminar con Él. Y tú tienes que hacerlo. Y tú dices, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? Tomo fuerza para ponerme ese yugo. Yo te voy a dar 2 citas nada más y con esto termino. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Y este versículo, mis amados, es una perla en la vida cristiana. De veras. Todo el que llegue a descubrir esto y entienda en su corazón estas palabras, la vida le es transformada. Y el cansancio, mira, hay gente que está cansada de obedecer leyes porque no ha entendido esto. 8:13 dice, si viven de acuerdo a sus yugos naturales, si viven de acuerdo a sus pensamientos, a sus yugos naturales, morirán para siempre. Pero, esto es poderoso, si usan, tú tienes al alcance de tu mano el poder, el único poder que puede frenar tu propia voluntad y hacer que cedas a la voluntad de Dios. Voy a repetir, tú tienes a tu mano, tienes acceso al poder, el único poder que puede generar un cambio y una transformación en tu vida. Tú tienes acceso ya. Ya está a tu mano el poder que puede generar algo dentro de ti. Y no porque hable, yo siempre lo he dicho de positivismo, no, la escritura lo enseña, dice, si usan el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que me hace poder caminar con Cristo? Mi naturaleza no quiere caminar con Él. Mi naturaleza quiere hacer su voluntad, pero cuando el poder del Espíritu actúa sobre mí, yo cedo a la voluntad de Dios. Por eso esta palabra es clave. El cristianismo no se basa en estarme aguantando los deseos de mi naturaleza caída. Vuelvo a repetirlo. El cristianismo no está basado en estarme aguantando los deseos de mi naturaleza caída. El cristianismo está basado en el poder del Espíritu Santo para transformar el corazón del ser humano. Vuelvo a repetir, el cristianismo está basado en el poder del Espíritu para generar una transformación en el corazón del ser humano. Por eso dice, he aquí las cosas son hechas nuevas. O sea, comienzas de nuevo. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. No es que nos ocultamos los deseos, no, sino que hay una transformación. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿por qué no te dan ganas de beber? No, porque ese yugo se quebró y yo me emparejé con el yugo de Cristo. Nunca volvió a pasar y nunca va a volver a pasar. La gente dice, vivo en depresión. ¿Cómo puedes hacerle? Decide quitarte ese yugo, sacudirte y decir, a ver, las cosas que ya pasaron, escúchame, las cosas que ya pasaron antes, aún si cometí errores, yo cometí errores en el pasado y errores que de repente quieren venir a mi mente a atormentarla. Y yo digo, eso ya quedó atrás, yo no lo puedo regresar, no puedo hacer nada. Yo lastimé gente, mucha gente lastimé con mi boca, con mis acciones, pero escúchame, yo no puedo volver allá. ¿Cómo le voy a hacer? A la gente que tuve oportunidad fui de frente y le dije, perdónenme por haberles hecho daño, nada más.
Si la persona decidió perdonarme, está bien. Y si no, yo no puedo hacer nada. Tienes que entender eso. Y soltarte de esos yugos del pasado, de depresión, de pensamientos, de emociones negativas. Y decir, yo me pongo el yugo de Cristo y comienzo a ver hacia adelante. Yo no tengo por qué ver allá. Yo me lamenté mucho por la muerte de mi padre a los 8 años. Y era constante, de los 8 a los 22 estuvo ese yugo en mi mente. Ay, dale y dale y dale y dale. ¿Y por qué yo? Y tanta gente que hay aquí en la tierra, ¿y por qué me tocó a mí? Hasta que un día el Espíritu Santo vino y dice, yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas y hago habitar al solitario en familia. Y eso rompió el yugo de la orfandad dentro de mi corazón y comencé a sentir seguridad. La palabra de Dios es poderosa. Y de ahí, así no, tiene un propósito. Simplemente eso. Pero ¿cómo fue? El poder del Espíritu genera una transformación. No es que yo me llené de positivismo, no. La palabra no es basado en eso, es por fe. Es porque yo lo creo. Y tú dices, el poder del Espíritu para dejar de hacer, mira, fíjate lo que dice, maldades. ¿Cómo puedo dejar de hacer maldades? ¿Cómo puedo dejar de que los yugos en mi vida quieran arrastrarme para allá y para acá? Dice, por el poder del Espíritu Santo. Si yo me relaciono con el Espíritu Santo, si yo me amancuerno con el Espíritu Santo, yo voy a dejar de hacer maldades. Si yo camino con Él, voy a dejar de hacer maldades. El cristianismo muchas veces está, no, es que yo me voy a resistir, no es que yo me voy a resistir, no es que no voy a beber, no es que no voy a hacer esto, no es que no voy a maldecir, no es que no voy a odiar, no, voy a resistir esta semana. Yo te voy a decir algo, yo me aventé 1 año y medio queriendo resistir en mi propia fuerza y nunca lo logré. Es el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Y tú tienes acceso a Él. Sigamos al siguiente versículo. Los hijos de Dios se dejan guiar. Ay, Padre Santo. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Bueno, tenemos que actuar así. Voy a dejar que con el yugo que me guíe. Yo me pongo suavecito y el buen maestro me va a ir diciendo por dónde tengo que caminar. Aunque parezca contrario, hay veces hacia dónde te está dirigiendo, pero Él es el buen maestro. Aunque parezca absurdo lo que me está diciendo, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué debe de ser así? Tú síguelo. Aunque parezca absurdo. Si te dice solo cree y tu cuerpo va a ser sanado, cree nada más. La Escritura te dice, si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Créelo. Así está escrito. Así está escrito. Cree nada más. Y dice, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El siguiente. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Fíjate, no nos convierte con yugos. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, Padre, querido Padre. Y el último, con esto nos vamos. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para decir que somos hijos de Dios. Es el actuar de Él sobre nosotros. Si tú has batallado en todo tu caminar, si tú has batallado en tu vida para decir, es que no puedo quitarme esto de encima, es que esto me esclaviza, es que esto está aquí en mi vida, yo quisiera muchas veces dejar de hacerlo. Uno de los deseos más fuertes que yo tuve antes de conocer al Señor es dejar de hacer algunas cosas, pero nunca lo logré. El ser humano se cansa y se desgasta por querer hacer un cambio en su vida, pero nunca lo logrará hasta que se encuentre con Jesucristo. Quiero que cierres tus ojos un momento. Y si tú detectas algo que ha esclavizado tu vida, si tú detectas algo que ha esclavizado tu mente, tu corazón, batallas que has tenido ahí y has querido salir,
yugos de esclavitud, yugos de adulterio, yugos de fornicación, yugos de pornografía, yugos de depresión, yugos de enfermedad, yugos de destrucción familiar, yugos de divorcio, yugos de suicidio muchas veces. Tantas situaciones que el ser humano tiene. Pero Jesús en este día nos invita y dice: pónganse mi yugo. Acérquense, dice Él. Acepten. Mi yugo es fácil. La carga es ligera, dice. Hay mucha gente cansada. Y no exactamente por el trabajo físico, sino que hay cosas en la vida que lo han oprimido y constantemente vienen a su vida. Pero hoy decide voluntariamente y decirle: Señor, yo he caminado solo, he intentado arar mi vida familiar yo mismo. He intentado arar mi salud. ¿Cuándo es alguien que intenta arar su salud? Cuando primeramente confía en un médico. He intentado arar mi propia vida para dirigirla, pero hoy he decidido confiártela a ti. Hoy he decidido comenzar, porque esto va a ser una lucha constante. No te puedo mentir, esto es para toda la vida. Renunciar constantemente. Renunciar. Cada mañana el pararse y decir: Señor, yo decido caminar con tu yugo. Yo decido renunciar a esto en mi vida. He entendido que el yugo tuyo es más fácil, es más ligera la carga contigo. Yo te acepto como mi maestro. Enséñame a caminar, enséñame a vivir, enséñame a vivir, enséñame a ser esposo, enséñame a ser esposa, enséñame a ser hijo, enséñame a ser padre, enséñame a ser madre, enséñame a vivir una vida cristiana en victoria, enséñame cómo comportarme, enséñame cómo hablar, enséñame cómo hacerlo. Yo cedo mi voluntad. Ponte de pie un momento y levanta tus manos. Y si sientes necesidad de venir aquí al frente, eso es cuestión tuya. El ceder la voluntad, el tomar la decisión, te pertenece a ti. No me pertenece a mí, no le pertenece al Señor, te pertenece a ti. Te pertenece a ti. Te pertenece a ti. Te pertenece a ti la decisión. Son tiempos donde tu caminar con el Señor comenzará a cambiar. Son tiempos, escúchame, tú que te encuentras aquí, que tu vida comenzará a dar un giro extraordinario en las manos de Dios. Son tiempos donde a lo mejor has caminado de manera diferente, aún estando aquí en la congregación. Pero son tiempos que el Espíritu Santo va a tomar tu vida y va a comenzar a traer guianza sobre ti.